Un gran saludo y fuerte abrazo a todos mis hermanos y amigos que me hacen sentir bien porque son mis receptores y me siento bien cuando me doy cuenta que han compartido, que han escuchado, porque si has compartido, algo habrás visto de los estudios que comparto. Esta tarde nuestro estudio se titula Desenmascarando al Anticristo. La lectura que tengo para compartir contigo esta tarde es Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 al 3. Tengo mi Biblia, es una Biblia de letra grande que tengo por acá, y dice: me paré sobre la tierra, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, mi estimado hermano y amigo, me dirás, pero la lectura que has tenido está en Apocalipsis y habla de la bestia, no del anticristo. Bueno, lo que quiero decir con ello es que la bestia y el anticristo son la misma cosa. Entonces, la palabra anticristo no está en el Apocalipsis, pero está en la Biblia y escrita, por supuesto, por el mismo apóstol que escribió 3 epístolas y un evangelio. Es decir, Juan escribió 5 libros de la Biblia: el 4º evangelio, el Apocalipsis y 3 epístolas. El texto donde se encuentra la palabra anticristo es Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Pero bien, entremos en el tema de Apocalipsis 13 y preguntémonos, hagámonos algunas preguntas. ¿Quiénes adoran a la bestia? La respuesta: los que no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Ahora, ¿quién es el anticristo? Respuesta: es alguien que está en contra de Cristo, por supuesto, o que toma el lugar de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 4 y 5, lo siguiente, voy a leerlo. Mateo 24, 4 y 5. Dice aquí: lo tengo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque si hay una razón por la cual compartimos estas cosas es para que aquellos que conocen de la Biblia no sean engañados, aún con las mismas escrituras. Recuerden, el diablo es astuto, quiso engañar al mismo Jesús. Recuerdan cuando Jesús confrontó a Satanás, cuando él le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá
el hombre, hablándole o diciéndole que estaba escrito. Entonces, el diablo lo llevó a la cumbre del templo y allá le citó las escrituras. Trató de engañarlo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Entonces, se levantarán, dice aquí, falsos cristos y falsos profetas. Ahora, a lo largo de la historia ha habido falsos profetas o falsos cristos. Ha habido personas que se han declarado el Verbo, que han dicho que son el Verbo, que han dicho que son Cristo. Pero aparecería antes y mucho antes de la segunda venida de Cristo, y no como muchos están diciendo, y especialmente en el presente. Vamos a nuestra prueba bíblica de cómo el anticristo ha estado allá en el pasado. Luego voy a mencionar algunas cosas de lo que están diciendo mucha gente en el presente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 7, nos dice así el apóstol Pablo. Vamos a ver, Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 7. Dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover falsamente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y hoy, imagínense si no está cerca la venida del Señor. Si lo estaba cuando Pablo escribe o escribió, entonces ¿cómo no lo estará ahora? Nadie os engañe en ninguna manera. Aquí viene Pablo diciendo: tengan cuidado que nadie lo vaya a engañar, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? No vendrá Jesús. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son otros nombrecitos, ¿verdad? Que se le dan. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Digo algo rapidito sin contarles más mucha historia, pero les digo rápido: eso que lo detenía no era otra cosa sino el poder romano, el poder o el imperio romano estaba impidiendo en ese momento que ese poder, el anticristo, obrara como él quería. Así que, porque ya está en acción. ¿Cuándo? Desde el tiempo de Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Finalmente el poder o imperio romano fue quitado de en medio, y el trono, la silla y el lugar donde estaba sentado el
imperio, el emperador, entonces ahora este poder también se sentó allí. Así que dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, te compartí allí. El hombre de pecado, dice aquí, es otro de los nombres que se le da al anticristo, como se le da el nombre de bestia, haciéndose pasar por Dios. Muchos predicadores, justamente en estos días, muchos predicadores evangélicos están enseñando que el anticristo vendrá después de la segunda venida o después del rapto secreto. Porque para ellos, ¿verdad?, el paréntesis de la iglesia se termina ahí cuando el rapto. Y después dicen, viene la tribulación. Entonces están hablando del rapto secreto. Pero la Biblia dice que no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mundo evangélico, aprovechando de los beneficios de Hollywood, hicieron una película, la película The Left Behind, es decir, los que quedan atrás. Esa película enseña una total distorsión del fin. Claro que la película es impresionante, pero no es tal cosa, no es así como lo presenta el Señor Jesucristo cuando ese momento glorioso llegue. Este hijo de perdición se va a exaltar haciéndose parecer como Dios. Ellos dicen, el anticristo después del rapto se va a sentar en el templo allá en Israel. No. También se lo llama el inicuo, que quiere decir hombre de pecado, hijo de perdición, o sea, anticristo. Entonces, la obra del anticristo es obra de Satanás. Todo el que se pierda, se perderá por no amar la verdad. Por no amar la verdad. Aquel que no quiera, no quiera ceder y que no quiera humillarse delante de Dios, se va a perder no por falta de información, no por falta de orientación, no por falta de ser apelado a vivir de una forma correcta. Apocalipsis 13, verso 3, dice que hará señales y prodigios, milagros engañosos. Realiza grandes señales hasta hacer descender fuego del cielo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que usted vea esas cosas? Hacer que alguien con la dulzura de las palabras que Jesús hablaba y le haga señales de descender fuego del cielo. Tremendo. El diablo es un falsificador y para hacer engaño tiene que parecerse a la verdad. Usted no puede ser engañado con un billete de $30. Usted puede ser engañado con uno de 50, con uno de 20 o con uno de 100. Pero que usted lo ve idéntico, pero es falso. Entonces, dije que el diablo es un tremendo falsificador y que para ser engañoso tiene que parecer lo que presentan mucho parecerse a la verdad. Y hay millones de personas que creen toda clase de milagros. Pero recuerden lo que Mateo 7:21 dice, no
todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y van a decir en aquel día, me dirán, en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces hay gente que dice que son profetas. Hoy en día se ha dado mucho eso de los profetas. Por ahí aparece profeta aquí, profeta allá. Allá en Honduras hay un charlatán llamado Profeta Santiago. Digo charlatán porque sus palabras son inicuas, son sucias. Hay muchas palabras que usa que son sucias. Y así mucha gente. A mí me presentaron a un hermano, vino y me dijo, pastor, le presento aquí al profeta fulano de tal. Y yo le dije, mire, pues qué bueno, me da gusto conocerle. Ya que usted es profeta, entonces vamos a ver si podemos estudiar y espero que usted me pueda ayudar a entender las profecías de Daniel. Vamos a estudiar. Y entonces lo que hizo fue el hombre que agarró su camino y se fue. Porque no sabe profecía. No entiende las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que hay mucha gente que dice que son profetas de Dios y que profetizan en el nombre de Cristo. Claro, le gusta decir aquello que le gusta a la gente oír. En los días de Cristo ya había falsos cristos. Los que mencionó Gamaliel cuando se persiguió a los primeros cristianos en Hechos 5:34 al 35. No voy a leer todo el pasaje porque es amplio, pero Gamaliel, el gran maestro, a los pies de quien había estado o estudió Pablo, porque dijo él, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregaron como 400. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y los que creyeron, siguiéndolo a él, fueron reducidos a nada, así dijo él. Después se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento y arrastró a mucho pueblo. Pereció también, y los que consintieron, o los que asintieron lo que él decía, fueron también, dijo Gamaliel, derramados. Verso 39 del capítulo 5. Entonces, pero si es de Dios, dijo él, si esto es de Dios, no lo podréis deshacer. Dejen a esos hombres, porque si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podréis deshacer. El anticristo, hermanos, es quien enseña el error. Y leemos en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pedro dice, hubo también falsos profetas, como habrá falsos doctores que van a introducir o que introducirán herejías de perdición. Muchos falsos maestros siguen el camino de Balaam, pero así hay gente que, aunque les hable el burro, son más burros que el burro. Estas palabras no son de insulto. Es lo que dice la Biblia. El burro le habló, el asno le habló a Balaam. Prometen libertad fuera de la obediencia.
Y el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 3 y 4 dice: cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y también dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 22, dice: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Hay tres maneras de ser mentiroso. Una es decir que usted ama a Dios y no ama a su hermano. Es mentiroso. También, si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, también es mentiroso. Y la tercera manera de ser mentiroso es que niegue que Jesús es el Cristo. Es la tercera. Entonces, Judas 1, 3 y 4, Judas 1, 3 y 4, dice que hay hombres que convierten la gracia en libertinaje. Qué lástima. Sí los hay. Pablo dijo en Romanos 6, 1 y 2, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, así dice. Pero entonces volvamos al anticristo de Apocalipsis 13. Miremos algunas características. En el versículo 1 de Apocalipsis 13 tiene nombre blasfemo. Versículo 2 tiene representación de leopardo, oso y león. ¿Dónde encontramos estas cosas? En el libro de Daniel. En el versículo 5 tiene boca que habla blasfemias. Y en el versículo 6 persigue a los santos. Persigue a los santos. Entonces, vamos a compararlo. En Daniel 7:3 hay 4 grandes bestias, como león, como oso, como leopardo y la bestia terrible. En Apocalipsis 13, la bestia sube del mar semejante al leopardo, oso y el león. Apocalipsis 13, hay 7 cabezas. Apocalipsis 13:1. En Daniel 7, Daniel ve también 7 cabezas. Tenemos la cabeza del león, la cabeza del oso, las 4 cabezas del leopardo y la cabeza de la bestia terrible. En total, también 7 cabezas. Juan ve la suma de lo que vio Daniel. En resumen, la bestia en Daniel 10, en Daniel tiene 10 cuernos. Daniel 7, verso 7. Y en Daniel 7:21 dice que esos cuernos son reinos. Esos cuernos son reinos. Entonces la cuarta bestia en Daniel es un cuarto reino. Hablaría palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25. Dominará a los santos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, medio tiempo. En Apocalipsis 7, la bestia hace guerra contra los santos para vencerlos, que es lo mismo que está diciendo el profeta Daniel. Daniel 7:8 dice, tiene boca que habla con arrogancia. Apocalipsis 13:6, eso es igual, blasfemia contra Dios. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 se les da
el mismo tiempo. Allá en Daniel es el cuerno pequeño, en Apocalipsis se lo llama bestia. Este es el mismo anticristo. Y se le da al mismo tiempo 42 meses. 12 más 24 más 6 igual 42 meses. Voy a dejar hasta aquí. Y retomo en otros minutos el final de este estudio, desenmascarando al anticristo. ¿Quién es el anticristo? Dios te bendiga, hermano querido. Comparte lo que yo comparto contigo. Recuerda, si te lo presento en Facebook, bueno, compártelo allí. He visto que a muchos les gusta compartirlo de allí, más que de YouTube. Así que te lo comparto en ambos lados. Dios te bendiga. Dios te bendiga y estaré compartiéndote la otra parte. No puedo dártelo en una sola dosis. Dios sea contigo.